Hola, ¿cómo andan? Bueno, la idea hoy es continuar con el tema de la resiliencia en los grupos operativos, textos que voy tomando de mi libro Psicosociales Breves, Apuntes de Psicología Social, y bueno, que incluye notas y artículos que han sido publicados en distintos medios gráficos y virtuales a lo largo de los últimos 20 años aproximadamente. Estos textos se utilizan en muchas escuelas de psicología social a modo de disparador y luego son trabajados colectivamente por los integrantes de los distintos grupos operativos de aprendizaje y que obviamente cada uno de ellos eh, enriquecen cada uno de sus contenidos, ¿no? Así que luego se va a publicar, por lo tanto, si tienen inquietudes, comentarios, críticas, bienvenidos sean. Y bueno, una vez que terminado el video y lo publique, ahí pueden aparecer en los comentarios y estaremos en contacto. En la edición anterior habíamos hablado una síntesis de la resiliencia, perdón, grupal como robustez, como resistencia al choque. Habíamos comentado que es el propio grupo el que pone en juego los mecanismos de protección. Hicimos referencia a la adaptación activa a la realidad y que genera en lo grupal el crecimiento de algo nuevo y superador. Hablamos del par contradictorio y opuesto de la resiliencia, que es precisamente la anomia asiliente. Comentamos que se logra entre los miembros de un grupo una comunicación operante que promueve los mejores comportamientos en situaciones de crisis y de incertidumbre. Hablamos de la importancia de la ayuda de unos con otros para abordar las desventuras que a todos nos hieren. Y cerramos comentando que construir resiliencia no es un lujo en el siglo XXI, sino que es un imperativo de la época. Así que hoy, el texto de hoy es algo más sobre la resiliencia grupal y también está en el libro al que hice referencia. Ahí comienzo con una frase de Viktor Frankl que dice que el hombre que se levanta es aún más fuerte que el que no ha caído. La resiliencia grupal se da cuando un conjunto de personas despliega estructuras de afinidad, de pertenencia y de enlace, desarrollando distintos modos de afrontar juntos situaciones que han puesto en riesgo a sus integrantes. Así ocurrió, por ejemplo, con algunos jóvenes que se unieron después de la tragedia de Cromañón, formando un grupo que trabajó durante todo un año y que les permitió recuperar poco a poco el equilibrio emocional dañado. También podemos citar el caso de reclusos privados de su libertad que asisten a talleres coordinados por psicólogos sociales con el propósito de internalizar herramientas para su sostén anímico. Estos son ejemplos. Los psicólogos sociales trabajamos en todos los ámbitos donde haya vínculo, donde haya grupo. Tal resiliencia alude a la convicción que tiene un grupo en superar de modo exitoso los obstáculos sin pensar en la derrota, aunque los resultados en principio se presenten en su contra. De allí
que el grupo operativo pichoniano sea un dispositivo de producción colectiva de saber que además tiene una direccionalidad, es decir, elabora cambios no totalmente conscientes en los esquemas referenciales de cada uno de sus miembros. Así, en coyunturas de crisis existencial que generan intensos miedos y mucha ansiedad, la resiliencia grupal trabaja sobre la desestructuración y la ulterior reestructuración de cada uno de los afectados, produciéndoles un saber inédito. La resiliencia colectiva contiene dos factores: la capacidad de forjar un proceder vital positivo pese a los acontecimientos difíciles, y por otro lado, la resistencia frente a la devastación, intentando preservar la propia integridad del grupo. La tarea conjunta conlleva la emergencia de un conocimiento nuevo, operando cada integrante como un partener de los demás, cuyo sentir, pensar y hacer estimula y va sirviendo de apoyo para que esos otros del grupo produzcan sus propias respuestas ante la adversidad. La resiliencia grupal es poder afrontar esa fatalidad en forma constructiva, adaptarse con flexibilidad y salir fortalecido de los sucesos traumáticos. Podemos decir que la resiliencia que mencionamos es pensada como una remozada manera de riqueza interior. Es la confluencia entre el coping, capacidad de enfrentar los infortunios, la resistencia y la reconstrucción de un comportamiento positivo y original en circunstancias difíciles. Lo grupal permite ir venciendo esas dificultades a través de la complementariedad y la cooperación en la labor conjunta, ayudando de tal forma a superar el estancamiento y la estereotipia que produce la desdicha sufrida, enriqueciendo el conocimiento de sí y de los otros. El pertenecer a tal trama social y ser reconocidos como sujetos productores facilita la recuperación. Los humanos somos fruto de nuestras circunstancias históricas, pero a la vez tenemos un carácter activo en la elaboración de dichas vivencias. La psicología social habla de sujetos productores y producidos. De allí que los grupos operativos sean terapéuticos, toda vez que permiten la superación de lo traumático padecido en el contacto con la realidad. Se va constituyendo otra posición subjetiva, una distinta subjetividad y un movimiento psíquico más idóneo para hacer frente a las vivencias traumáticas y a los perjuicios sufridos. Si bien no todos somos iguales ante el riesgo, los vínculos grupales nos organizan más vigorosos y más flexibles. En la actualidad existen muchos estudios sobre la resiliencia que procuran evaluar sus características y sus componentes. Este tema se aclaró en el primer Congreso Mundial de Resiliencia realizado en París en febrero de 2012, donde quedó establecido que se trata de una construcción de 8 pilares que suelen utilizar las personas y los grupos para poder alcanzar su propio equilibrio y bienestar. Pues entonces el instrumento más confiable será el que valore las siguientes variables: la autonomía, el afrontamiento, la autoestima, la conciencia, la responsabilidad, la sociabilidad inteligente, la esperanza u optimismo y la tolerancia a las frustraciones. En los grupos operativos, el coordinador interroga esas variables, las provoca y pone a elaborar y a trabajar colectivamente a sus integrantes. Una de sus tantas funciones es posibilitar una apertura a significaciones inéditas.
intentando que cada participante logre avanzar hacia lo que en un primer momento le resultaba imposible e impensado. La resiliencia colectiva va creando un nuevo esquema conceptual, referencial, operativo, tanto en lo individual como en el conjunto. La idea es que puedan aflorar las capacidades de los seres humanos para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas e inclusive ser transformados por ella. Es decir, somos transformados y transformamos a la vez el mundo en el que vivimos. Decía, para finalizar, y tomando acá algunas anotaciones marginales que hice, Greg Braden, el autor de La Matriz Divina, dice que el siglo XX ha sido el siglo del cerebro y el siglo XXI, el actual, será el siglo del corazón, en su texto precisamente que se llama Resiliencia del Corazón. Y finalizo con una frase de Henry Thoreau que dice que hasta que no nos perdamos, o en otras palabras, hasta que no nos perdamos el mundo, no empezamos a encontrarnos. ¿Mm? Hasta que no nos perdamos y hasta que no nos perdemos, no empezamos a encontrarnos. Bueno, muchas gracias y otra vez comento que al ser publicado, si hay comentarios, preguntas, críticas, bienvenidos sean y ahí las estaré contestando o estaremos interactuando. Muchas gracias y hasta el próximo encuentro.